¿Qué tal? Bienvenidos a Tips de Mac. Yo soy Iván San Luis y esta es la primera cápsula que estaremos grabando de nuestro sistema de Compact y Nómina. Los temas que estaremos viendo son los siguientes: alta de empresas y de usuarios, configuración de tipos de periodo y alta de empleados, pero lo vamos a ver de tres maneras diferentes. La primera va a ser la forma tradicional, capturar los empleados de forma manual. La segunda va a ser a través de un archivo de Excel que vamos a poder exportar del sistema para capturarlo y volver a importarlo dentro del sistema con la información de nuestros empleados. Y la tercera opción es a través de tres archivos que podemos descargar de nuestro sistema del SUA. Ok, vamos a empezar. Ya tenemos nuestro sistema de nómina abierto y lo primero que vamos a notar es que en el sistema de nómina tiene una interfaz muy parecida a nuestro sistema de contabilidad. ¿Qué es esto? Que vamos a tener una interfaz gráfica muy similar entre un sistema y otro, y un ejemplo de ello es nuestro catálogo de empresas. El catálogo de empresas va a ser, al igual que en contabilidad, un icono de una casita, y al darle clic en esa sección nosotros vamos a poder movernos entre las diferentes empresas que tengamos dadas de alta dentro del sistema. Ahora, para crear una empresa nueva necesitamos darle clic en el botón de catálogo y nos va a mostrar esta siguiente pantalla donde nosotros vamos a empezar a capturar la información que es necesaria para dar de alta una empresa nueva. De entrada, lo primero que tenemos que hacer es darle clic en el botón de nuevo, y una vez que le hayamos dado clic en el botón de nuevo, vamos a ver que en esta sección dice empresa nueva. Hasta que nosotros hayamos visto que dice empresa nueva, en ese momento podemos empezar a capturar la información. Vamos a poner el nombre de nuestra empresa, le voy a poner empresa empleados. Posteriormente en la parte inferior nos pide seleccionar la mascarilla del código del empleado. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros vamos a poder seleccionar qué tan largo va a ser el código de nuestros empleados. Cada empleado debe de tener un código y este código es irrepetible. Entonces desde aquí nosotros podemos seleccionar qué tan largo queremos que sea nuestro código de empleado. Obviamente al tener un código de empleados tan largo, pues también puede ser un poquito contraproducente. Vamos a dejarlo con tres códigos como aparece aquí en esta configuración inicial, y del lado derecho vamos a encontrar una sección que dice tipo de código de empleado. Si nosotros desplegamos esta lista, vamos a ver dos opciones, que puede ser alfanumérico o numérico. Nosotros también podemos decidir cómo queremos manejar nuestros empleados. Habrá personas que será mejor que ocupen el código numérico, o habrá personas que decidan ocupar el código alfanumérico. La, la, Al seleccionar nosotros esto, nosotros vamos a poder agregar, en el caso de que sea alfanumérico, vamos a poder ocupar letras y números dentro de nuestro sistema de nómina para dar de alta los códigos de los empleados. Posteriormente vamos a seleccionar el ejercicio vigente, es decir, el ejercicio en el que vamos a empezar a trabajar, y vamos a notar que en automático nos modifica la fecha de inicio de historia. Por ejemplo, si yo le modifico aquí a 2021, van a darse cuenta que en esta sección en automático ya me modificó al 2021. Esta fecha no es modificable, nosotros no tenemos la facultad de poderla mover. El sistema la va a asignar en automático dependiendo del ejercicio vigente, y siempre nos va a poner el primero de enero del ejercicio seleccionado. En la parte inferior nosotros podemos seleccionar la zona de salario general. Digamos que esta es genérica, nosotros pudiéramos seleccionar la zona de salario de nuestros empleados, independientemente de que en el catálogo vayamos a tener empleados en diferentes zonas de salario. ¿Ok? Factor no deducible por ingresos exentos, y en la parte inferior nos va a poner información de nuestra base de datos, como el nombre corto de la empresa, el nombre de la base de datos como la va a crear una vez que le demos en guardar, y la ruta de archivos de respaldo. Recordemos que cuando ustedes hacen respaldo desde una terminal manejando el esquema terminal servidor, siempre que hacen un respaldo, el respaldo se va a almacenar directamente en el servidor independientemente de que lo hagan desde una terminal. Entonces en el servidor van a poder buscar sus respaldos en esta ruta. La siguiente pestaña que tenemos es adicional, y desde aquí nosotros vamos a capturar información adicional de nuestra empresa como la localidad, dirección, teléfonos, apartado postal, y nos marca como campo obligatorio el código postal. En la parte de abajo nos indica que el campo requerido para el timbrado del sobrerecibo es el código postal, entonces nosotros tenemos que capturarlo. Bien, voy a meter aquí información de nuestro
de la dirección de nuestra empresa. Una ventaja de hacer esto es que al momento de capturar la dirección dentro de esta sección, en el apartado de empleados vamos a encontrar una sección que dice imprimir contratos. Si nosotros capturamos esta información, al imprimir el contrato de cada uno de nuestros empleados, en automático va a autocompletar el contrato con la información que hayamos capturado en esta sección. Estoy capturando el número de mi empresa, el número de la dirección, y podemos agregar más teléfonos, más información como los teléfonos, el código postal. Voy a poner aquí algún código postal. Y nosotros podemos poner el nombre del representante legal. Vamos a poner aquí un nombre. ¿Ok? Una vez que nosotros hayamos capturado esta información, como les comentaba, no es obligatoria. Sin embargo, al momento de imprimir los contratos dentro del catálogo de empleados, va a aparecer la información que nosotros hayamos ingresado en esta sección. La siguiente pestaña que tenemos es registros, y desde aquí nosotros vamos a seleccionar el régimen fiscal de nuestra empresa. Si se fijan en el listado nos aparecen los regímenes fiscales que están publicados ante el SAT. En este caso yo voy a seleccionar el 601, que corresponde a General de Ley Personas Morales, y vamos a dar de alta nuestro registro patronal del IMSS. En este caso, si yo voy a poner puros unos con fines prácticos, pero aquí ustedes pueden dar de alta el registro patronal de su empresa. Si en el caso de que su empresa maneje diferentes registros patronales, pueden capturar aquí alguno y posteriormente, ya creada la empresa, ir agregando los demás. Vamos a poner el RFC de nuestra empresa y luego nos aparece una casilla que dice empresa contratista. En el caso de que nuestra empresa sea un outsourcing, necesitamos activar esta casilla que dice empresa contratista para que al momento de que demos de alta a nuestros empleados nos permita poner con quién están subcontratados. ¿Okay? En este caso yo la voy a dejar deshabilitada, y la información que viene en la parte inferior es informativa. También va a aparecer dentro de nuestra impresión del contrato, si es que la colocamos. Registro Infonavit, Centro de Trabajo Fonacot, Registro Comisión Mixta, Registro SS y Registro Cámara. Lo vamos a dejar así, vamos a continuar. La siguiente pestaña que tenemos es contable, y en contable nosotros es donde hacemos la configuración para la interfaz entre nuestro sistema de nómina con el sistema de contabilidad o bancos. En este caso nos lo vamos a saltar, vamos a continuar con la siguiente pestaña, que es recibo electrónico, y desde aquí nosotros podemos habilitar el timbrado de nuestros recibos de nómina. Para hacerlo tenemos que darle clic en donde dice emitir recibos sellados electrónicamente. Al parecer no capturo aquí el RFC completo. Me falta una A. Ok, ahora sí. Regreso a recibo electrónico y aquí nos manda una advertencia, una pestaña, una ventana de información donde nos dice: a partir del periodo vigente se habilitará la emisión de recibos electrónicos. Una vez emitido el primer recibo electrónico, ya no podrá deshabilitarse esta opción ni modificar el RFC de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros emitamos el primer recibo, cuando timbremos nuestro primer recibo, no vamos a poder deshabilitar la opción que acabamos de activar, emitir recibos sellados electrónicamente, y tampoco vamos a poder modificar el RFC de nuestra empresa. De hecho, si se fijan, al activar esta opción, el RFC me lo pone como un campo bloqueado. Si yo desactivo nuevamente esta opción, vamos a notar que el RFC se puede volver a modificar. Entonces, como recomendación, antes de que le den guardar al momento de crear su empresa, validen que su RFC está correcto, el RFC de su empresa. En la parte de abajo nos dice configuración de timbrado, dividir timbrado del finiquito o agregar subsidio causado. Ok, nosotros tenemos la opción de seleccionar qué opción vamos a ocupar, y en la parte de las cancelaciones nos dice relacionar CFDI cancelado por sustitución, y nos dice aquí una opción. En el listado aparecen varias. La primera que tenemos es preguntar al timbrar, pero podemos seleccionar sí
relacionar en cuanto se encuentre FDIs cancelados o no, nunca relacionar los FDIs cancelados. Esto es para que si por alguna razón nosotros cancelamos un recibo de nómina, al momento de volver a generarlo, el sistema nos va a preguntar, dependiendo de lo que hayamos configurado en esta opción, nos va a preguntar si queremos relacionarlo, si queremos que lo relacione en automático o si queremos que no haga ninguna relación. En la parte inferior nos dice timbrar recibos tomando datos vigentes del periodo del empleado o podemos tomar los datos del histórico del empleado. ¿Okay? Y en la parte inferior nosotros podemos agregar un formato de representación impresa de recibo electrónico. Esto nos va a permitir que nosotros a través de la herramienta de editor de documentos digitales modifiquemos el recibo de nómina que trae preconfigurado Compact y podamos agregarle, por ejemplo, el logo de nuestra empresa, algunos campos extras, ya dependerá de lo que ustedes quieran personalizar. Una vez que ustedes lo hayan guardado, en esta sección vamos a poder encontrar el recibo que ustedes hayan generado de forma manual y poderlo seleccionar para que todos sus recibos aparezcan con ese formato. ¿Okay? En este caso voy a seleccionar el de plantilla nómina total sin concepto ceros FDI. Este recibo de nómina lo que va a hacer es ponerme en el recibo de nómina todas las percepciones y deducciones del empleado, omitiendo aquellas que estén con números en ceros. Configurar entidades de gobierno. Esta es una sección dirigida a las empresas que perciben algún ingreso por parte de alguna entidad de gobierno. Y en la parte inferior nosotros cuando hacemos la interfaz con contabilidad podemos decidir si queremos ocupar el ADD de contabilidad o estamos ocupando el ADD propio de nómina. ¿Okay? Por último, en la pestaña de opciones vamos a tener la información donde vamos a tener el sobrerrecibo, el formato del sobrerrecibo, el reparto de utilidades. Esta sección en realidad es más informativa. El sistema por default nos va a configurar los conceptos dependiendo del tipo de concepto que sea. En este caso nos indica que para el reparto de utilidades, en el concepto de PTU va a poner el número 25, reparto de utilidades. Concepto de aguinaldo es el número 24. Concepto de prima vacacional es el número 20, prima de vacaciones a tiempo. Y concepto de vacaciones a tiempo sería vacaciones a tiempo. Además del sueldo, en la última sección nos permite seleccionar el concepto de ajuste de cálculo inverso. El cálculo inverso se los platico de manera muy sencilla. Nos va a permitir dentro del sobrerrecibo de nómina ingresar el neto a percibir por parte del empleado y el sistema va a hacer un cálculo inverso para que nos ajuste el sueldo y las percepciones o deducciones que estén dentro del recibo del empleado. Los números de decimales que estaríamos ocupando y modificar periodos anteriores. Esta opción no tiene mucho que se agregó al sistema de nómina y ha sido de gran utilidad porque en versiones anteriores, en versiones antiguas, teníamos que, si por alguna razón nos equivocábamos al timbrar un recibo de nómina, teníamos que cancelar toda la nómina, restaurar un respaldo, corregir el recibo que estaba incorrecto y volver a emitir todos los recibos. Con esta opción que estamos viendo de modificar periodos anteriores, si nosotros la activamos, el sistema nos va a permitir cancelar únicamente el recibo de nómina en el que nos hayamos equivocado, regresar al periodo en el que se encuentra ese recibo, modificarlo y volver a emitir únicamente ese recibo. Esto nos evita que estemos restaurando respaldos de manera frecuente. Bien, entonces ya vimos las diferentes opciones, las diferentes pestañas que tenemos para dar de alta a nuestra empresa. Vamos a darle en el botón de general para regresar a la primera pantalla y le voy a dar clic en el botón de guardar. Cuando nosotros le damos guardar nos aparece una confirmación donde dice desea guardar los datos de la nueva empresa. Si acepta, se iniciará también el proceso de generación de la base de datos para la empresa nueva. Vamos a decirle que sí queremos continuar. Y va a empezar a generar la información o va a empezar a generar nuestra base de datos de la empresa que estamos seleccionando. Vamos a darle unos minutos aquí a que termine de crear nuestra empresa nueva y conforme vaya creando las empresas nos va a ir agregando de este lado izquierdo el listado de las empresas que nosotros ya tenemos vigentes dentro de nuestro catálogo de empresas del sistema de nómina. Algo que es importante mencionar es que el código de los empleados
Independientemente de que ustedes seleccionen un código numérico o alfanumérico, el código no es autoincrementable. Ustedes tendrán que estar identificando cuál es el último empleado que dieron de alta y asignar el siguiente código al empleado que vayan a dar de alta en ese momento. ¿Ok? Entonces, los códigos de los empleados no son autoincrementables, independientemente de que sea alfanumérico o numérico. Perfecto, está por terminar. Y si se fijan, ya nos agregó del lado izquierdo la empresa que acabamos de crear, empresa empleados. ¿Ok? Vamos a darle clic en el botón de cerrar y vamos a ver que ya se encuentra dentro de empresa empleados nuestra empresa que acabamos de crear. Para poder abrirla, bastan con que le demos doble clic o en el botón de abrir empresa seleccionando la que queremos ocupar. Le voy a dar a abrir empresa y como es nueva nuestra empresa nos va a pedir que hagamos algunas configuraciones iniciales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tipo de periodo, donde el sistema nos permite seleccionar en esta opción qué tipos de periodos vamos a estar manejando en nuestra empresa. Podemos seleccionar un semanal, un quincenal o un mensual. Y al activarlo, nosotros podemos seleccionar a partir de qué fecha empezó a correr el periodo de este ejercicio, el primer periodo de este ejercicio. Vamos a configurar un quincenal y vamos a ponerle que fue a partir del 1 de enero del 2020. Habrá empresas que manejen periodos mensuales o periodos catorcenales. Más adelante les voy a explicar cómo se configuran los tipos de periodo que no aparecen dentro de este listado. Le voy a dar clic en el botón de ejecutar para que empiece a crear los periodos a partir de la fecha que yo seleccioné. Esperamos un segundo a que termine de hacer las modificaciones del sistema y una vez que entramos a la empresa, esta ventana de información siempre la vamos a ver y lo que nos está indicando es que de acuerdo a la regla 1.2.7.5.3 de la primera modificación de la resolución miscelánea, es necesario que emitir a más tardar 3 días hábiles después de la fecha de pago los recibos que estén, los recibos electrónicos, nuestros FDIs. Y aquí abajo nos indica periodos que aún no están autorizados y nos está diciendo que el periodo quincenal número 1, correspondiente de tal fecha a tal fecha, no ha sido autorizado. Te sugerimos autorizar los periodos y emitir los recibos correspondientes. Vamos a darle que aceptar. Esta ventana que acabamos de ver de información la vamos a ver de manera continua cada vez que entremos a nuestro sistema y lo que va a hacer es estarnos avisando qué periodos ya autorizamos y qué periodos todavía no se han emitido. Muy bien. Una vez que nosotros terminamos de configurar los periodos, al ser nuestra empresa totalmente nueva, el sistema nos pide que demos de alta nuestros empleados. Antes de pasar a la parte de empleados, vamos a ver cómo podríamos generar usuarios dentro de nuestro sistema de nómina. Esto nos va a permitir poder perfilar los diferentes usuarios que van a estar trabajando en el sistema y además de poder activar o desactivar ciertas funciones dentro del sistema dependiendo del perfil del usuario. Muy bien, entonces voy a cerrar esta pestaña de empleados y para crear nuestros usuarios lo vamos a hacer en el menú archivo, usuarios y nos va a mostrar la siguiente pantalla. En esta ventana nosotros vamos a poder dar de alta el usuario además del perfil. Por ejemplo, yo voy a dar de alta un usuario que se va a llamar auxiliar. En auxiliar vamos a poner el nombre de nuestro empleado y la clave de acceso va a ser su contraseña. La contraseña ustedes la van a definir. En la parte inferior nos pide seleccionar qué perfil va a tener. Actualmente solamente existe su perfil de supervisor. El perfil de supervisor va a tener control total del sistema y existe un perfil que se llama usuario normal y además uno que nosotros creamos que se llama jefe. Vamos a ver cómo configurar ahora un perfil. Dentro de la pestaña de perfiles, nosotros podemos aquí darle clic en el botón de agregar y nos va a permitir agregar un nuevo perfil. Esto de los perfiles es para que nosotros demos de alta diferentes secciones dentro de nuestro sistema diferentes permisos dentro de nuestro sistema de nómina.
Al darle clic en el botón de agregar nos muestra esta pantalla y aquí le vamos a poner el nombre de auxiliar. Voy a darle clic en el botón de OK y ya nos creó el perfil de auxiliar. Nosotros podemos seleccionar desde aquí qué empresas va a tener disponibles este perfil o si queremos que solamente pueda tener acceso a ciertas empresas dentro del sistema. En este caso, si quisiéramos personalizar las empresas, le vamos a dar clic en el botón de agregar y nos va a mostrar el listado de empresas que tenemos en nuestro catálogo de empresas. Voy a decirle aquí al sistema que este empleado solamente puede tener acceso a la empresa de empleados. ¿Ok? Y en la parte inferior nosotros vamos a empezar a seleccionar qué va a tener acceso y a qué no va a tener acceso. Por ejemplo, el auxiliar va a tener acceso a los empleados, va a poder consultarlos, va a poder crearlos, no puede modificarlos y tampoco podría eliminarlos. Lo mismo para los departamentos, puede consultarlos, dar de alta alguno nuevo, modificar alguno existente o si nosotros no queremos que pueda modificarlo, va a poder consultarlos, dar de alta uno, pero no modificarlos ni eliminarlos. Entonces nosotros podemos ir agregando o habilitando o deshabilitando las opciones que nosotros creamos convenientes dentro de las diferentes pestañas o diferentes procesos que tenemos dentro de nuestro sistema de nómina. Al finalizar le vamos a dar clic en el botón de guardar y ya nos agregó el usuario Pedro Pérez. Lo único que restaría sería modificarle el perfil. Aquí ya tiene su perfil de auxiliar. Entonces esto va a permitir que el usuario no tenga acceso a las restricciones o va a tener las restricciones que yo le haya personalizado dentro de estas pestañas. ¿Ok? Al seleccionar un usuario con perfil de supervisor va a tener control total dentro del sistema. Entonces esta es la manera en la que ustedes pueden crear sus usuarios dentro del sistema de nómina y asignarle a cada uno de sus usuarios o cada uno de los usuarios de la aplicación el usuario con el que estaría trabajando. Vamos a pasar a la parte de empleados. Dentro de nuestro catálogo, dentro de nuestro sistema tenemos una opción que dice catálogos y tenemos diferentes catálogos, diferentes opciones. Antes de pasar a los empleados vamos a empezar por los tipos de periodo y los tipos de periodo va a ser las diferentes nóminas o tipos de nómina que podemos llevar dentro de nuestro sistema. Le acabo de dar clic en el botón que dice tipos de periodo y nos va a mostrar esta pantalla donde nosotros podemos modificar algún periodo ya existente o crear uno nuevo. Modificar un periodo existente nos lo va a permitir siempre y cuando nosotros no hayamos calculado ya el primer periodo. Por ejemplo, si yo quiero empezar el periodo de trabajo en la quincena número 10, aquí donde dice periodo de trabajo voy a poner el número de quincena en el que quiero empezar, la fecha de inicio de ejercicio, el nombre con el que lo vamos a estar identificando, cuántos días corresponden al periodo, cuántos días son de pago, el periodo o el número de quincena en este caso que estaríamos ocupando y esta parte de ajustar al mes calendario nos va a permitir seleccionar sí o no. Cuando nosotros seleccionemos la opción que sí, nos va a habilitar esta opción donde nos dice ajuste de días pagados en quincenas de 16 o de febrero. Y tenemos la opción de días pagados contando días laborados o días pagados contando días no laborados. ¿Ok? En la parte de abajo nosotros vamos a poder asignar la posición del séptimo día en el caso de las nóminas semanales, la posición de los pagos del día de pago. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que dentro de nuestra nómina quincenal los pagos se realizan el día 15. El día 15 a partir del primer día de este periodo. Y en la parte de abajo vamos a seleccionar la periodicidad de pago. Podemos seleccionar alguna de las que vienen aquí, que son las que publicó el SAT. Nosotros podemos crear diferentes tipos de periodo. Por ejemplo, voy a seleccionar uno nuevo. Vamos a ponerle aquí catorcenal. Días de periodo serían 14. Días de pago 14. Periodo de trabajo quiero empezar a partir de la primer catorcena del 2020. Vamos a ponerle que no ajuste al mes calendario y donde dice periodicidad de pago vamos a buscar la correspondiente a la catorcenal. Es esta. Le vamos a dar clic en el botón de guardar y yo ya voy a poder tener empleados en una nómina quincenal y en una nómina catorcenal que se van a estar calculando de manera independiente. Son totalmente independientes el cálculo entre una y otra. ¿Okay? Esta es la manera en la que nosotros estaríamos dando de alta los diferentes tipos de periodo. Ustedes pueden crear tantos necesiten
Pueden tener diferentes tipos de periodos semanales, quincenales, pueden tener varios semanales, varios catorcenales, varios mensuales, dependiendo de cómo administran ustedes el manejo de los periodos en su empresa. Muy bien, vamos a darle clic aquí en el botón de guardar y posteriormente cerrar. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el alta de empleados. Al principio les comentaba que los empleados se pueden dar de alta de 3 maneras diferentes. La primera, que es nuestra forma tradicional, donde yo voy a entrar al menú catálogo y el primer catálogo que tenemos son empleados. En esta sección de empleados nosotros vamos a poder capturar de forma manual empleado por empleado dentro de nuestro sistema. Y si se fijan, la información que nos pide es información muy básica de nuestros empleados. Por ejemplo, el código que va a tener nuestro empleado, voy a dar de alta aquí el código 1. La fecha de alta quiere decir a partir de cuándo está trabajando nuestro empleado con nosotros, y esto no nos va a limitar a que si nosotros empezamos a trabajar con el sistema de nómina a partir de este ejercicio, podamos solamente poner las fechas a partir de aquí. Yo voy a ponerle, por ejemplo, 1 de enero de 2019. Después vamos a seleccionar qué tipo de contrato tiene nuestro empleado. Aquí los tipos de contratos también son los que están publicados por el SAT y nosotros tendríamos que seleccionar el tipo de contrato que estaría teniendo. Vamos a ponerle tipo de contrato de trabajo por tiempo indeterminado y vamos a capturar ahora su nombre, empezando por el apellido paterno. Vamos a poner aquí Francisco Iván, el apellido, perdón, lo hice al revés. Vamos a empezar aquí por el apellido, vamos a poner el apellido paterno, el apellido materno y los nombres. En la parte de abajo, si se fijan, nos pide el tipo de periodo. Aquí, como yo ya di de alta un periodo quincenal y uno catorcenal, puedo seleccionar en qué tipo de periodo va a estar trabajando en este empleado. Lo voy a poner en el quincenal y ahora nos pide su salario diario. En el salario diario yo voy a capturar el salario diario correspondiente a esta persona. Vamos a ponerle una cifra más alta, 450 pesos, y su base de cotización. En este caso podemos seleccionar si va a ser fijo, variable o mixto. Vamos a dejarlo como fijo y en la parte inferior nosotros vamos a poder calcular a través de la tecla F10 su salario base de cotización para la parte fija. Voy a apretar en mi teclado la tecla F10 y en automático, si se fijan, nos calcula el salario base de cotización. En la parte inferior tenemos varias pestañas. La primera que tenemos es Generales, donde nosotros vamos a poder seleccionar el departamento del empleado, el puesto, si es un empleado sindicalizado o no. Tal vez ustedes no manejen empleados sindicalizados o no tengan sindicato dentro de su empresa. Sin embargo, esta parte de sindicalizado nos va a permitir configurar las percepciones que tiene cada tipo de empleado. Podemos crear diferentes tipos de empleados y cada uno va a tener diferentes percepciones. Lo mismo para el tipo de prestación. Su base de pago, en este caso puede ser sueldo, comisión, destajo, sueldo destajo. El método de pago, nosotros podemos seleccionar aquí que es transferencia electrónica. El turno en el que estaría trabajando, el sistema viene precargados con estos turnos y los turnos vienen configurados con la jornada laboral es de 8 horas. Posteriormente vamos a seleccionar la zona de salario. Al momento de configurar la empresa nosotros seleccionamos la zona de salario general. Sin embargo, desde aquí podemos asignar una zona de salario específica para un empleado, para este empleado. El número de Fonacot, su número de Afore, su correo electrónico. Si nosotros capturamos el correo electrónico para nuestro empleado, vamos a poder mandarle a través del mismo sistema su recibo de nómina. ¿Qué tipo de régimen es? En este caso nosotros podemos seleccionar si es sueldos, jubilados, pensionados, asimilados. En la parte de abajo viene asimilados honorarios. Tendrían que seleccionar el que le corresponde al empleado. En la parte inferior tenemos una sección para expediente, que sería un campo abierto donde podemos capturar información relacionada al empleado. Y en la pestaña número 2, que es IMSS Infonavit, vamos a capturar información general de la afiliación del IMSS del empleado, como su número de seguridad social. Voy a ponerlo aquí. Seleccionar el registro patronal al que pertenece. La unidad médico familiar, si la tenemos, la podemos capturar. No es un dato que vaya a interferir en el cálculo del empleado,
Sin embargo, es un dato que podemos poner. Su estado civil, en este caso yo voy a poner el estado civil. Y en la parte inferior nos pide los datos del RFC y el CURP, empezando por la fecha de nacimiento. Voy a poner aquí la fecha de nacimiento de nuestro empleado, la entidad federativa de nacimiento y la ciudad de nacimiento. En la parte inferior, si se dieron cuenta, en cuanto nosotros capturamos la fecha y la entidad federativa de nacimiento, el sistema nos empezó a autocompletar la información del RFC y del CURP. Y si se fijan, tenemos un botón que dice F10 calcular y F9 para validar. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy clic en el botón F10 sobre el renglón de RFC, me va a autocompletar con su homoclave el RFC de mi empleado. Y si yo aprieto la tecla F9 posterior de calcularlo, lo que va a hacer es validar en el SAT, en el listado del PAC, si existe este RFC como un RFC válido. Y aquí ya nos dice, el RFC del empleado se encuentra registrado en el SAT. Entonces desde aquí ustedes van a poder estar validando en tiempo real si el RFC de su empleado ya está en el sistema o si ya está en el sistema del SAT, perdón, o si aún no se ha dado de alta. Lo mismo va a ser con el CURP. Nosotros podemos darle clic aquí en el botón F10. Sin embargo, en esta parte nosotros no vamos a tener contra qué validarlo. Pero la certeza o la vericidad del sistema es muy certero al momento de hacer el cálculo. De todas maneras, no está por demás que ustedes al momento de calcularlo validen que la información es correcta. Nosotros también tenemos la opción de seleccionar si es un extranjero sin CURP y en automático nos va a poner el CURP correspondiente al extranjero. En la parte inferior podemos capturar la información del domicilio actual del empleado, que también esta va a aparecer al momento de imprimir el recibo, imprimir el contrato del empleado. Entonces vamos a poner aquí una dirección. Vamos a seleccionar la entidad federativa de domicilio actual del empleado. Y vamos a poder capturar el código postal, algún teléfono y como datos adicionales el nombre del padre, el nombre de la madre y en la parte inferior si se fijan aparece una opción que dice avisos pendientes ante el IMSS. Tenemos una opción que dice alta, baja y modificación de salario. Si ustedes son personas que van a empezar a trabajar con el sistema de nómina, pero ya tenían sus empleados dados de alta anteriormente, lo ideal sería que desactiven esta casilla de alta porque si no el sistema lo va a interpretar como que es un empleado que ustedes no han dado de alta ante el IMSS y les va a estar haciendo un recordatorio. Entonces al desactivarlo el sistema ya no nos va a estar avisando que tenemos pendiente el alta ante el IMSS de este empleado. En el caso en la parte inferior cuando tengamos una baja podemos capturar aquí la causa de la última baja y luego vamos a tener otras pestañas como días, sueldos y salarios, que en realidad esta parte va a ser informativa cada vez que nosotros calculemos la nómina catorcenal, semanal o quincenal del empleado, nos va a decir cuántas horas extras simples tuvo, si tuvo horas extras dobles, si tuvo algunos días de incapacidad, si tuvo alguna ausencia, vacaciones. ¿Okay? La siguiente pestaña es cálculos y aquí en automático el sistema nos va a agregar información de nuestro empleado como los conceptos de percepciones y deducciones que va a tener asignados por default. Además de que podemos habilitar o deshabilitar los conceptos automáticos, por ejemplo, cálculo de PTU. Si por alguna razón este empleado no estuviera considerado para el cálculo de utilidades, desactivamos esta opción para que no lo considere y lo mismo para el cálculo de aguinaldo. En la parte inferior el sistema nos va a ir diciendo el historial de modificaciones del empleado, de salario. Nos va a decir la fecha, qué tipo de modificaciones y el importe del sueldo. Por último, en la pestaña de pagos de nómina y extras, nosotros vamos a poder capturar aquí la información del banco a través de cuál le pagamos al empleado.
nos va a pedir la clave del banco o el listado podemos seleccionar de este listado del banco a través de cuál pagamos, la sucursal para el pago electrónico, su número de cuenta de pago electrónico y la clave interbancaria. En la parte inferior tenemos campos extras. Estos los van a poder ocupar para información que ustedes consideren necesaria, tener información adicional necesaria dentro del empleado. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la información que nos pide dentro de nuestro empleado es muy básica. Le voy a dar clic en el botón de guardar y ya nos agregó del lado izquierdo al empleado. Esta sería la forma manual en la que ustedes estarían dando de alta empleados dentro del sistema. Tenemos otra opción que es a través de un archivo Excel, el cual lo van a descargar dentro de esta misma ventana en el botón de catálogo, exportar, y cuando nosotros le demos clic en el botón de exportar nos va a mostrar una pantalla donde nos va a permitir descargar un layout ejemplo de cómo debe de capturarse este archivo de Excel. Esta es la pantalla que nos aparece y aquí tenemos la opción de descargar ejemplo. Le voy a dar clic en descargar ejemplo y nos va a abrir un archivo de Excel con la información que debe de llevar nuestro layout para poder importar los empleados. ¿Ok? Ya tenemos aquí el archivo y si se fijan la información que tenemos dentro del archivo va a ser exactamente la misma que tenemos dentro del sistema. Vamos a tener el código del empleado, la fecha de alta, la fecha de baja. En el caso de que quisiéramos dar de alta empleados de baja, ¿qué tipo de contrato va a ser? Aquí nos va a pedir la clave SAT del tipo de contrato, apellido paterno y materno, nombres, qué tipo de periodo va a tener, su salario diario, su salario base de cotización parte fija y toda la información que nos pide a través de este archivo es la misma información que ya vimos que tenemos que capturar en el catálogo de empleados. Una vez que ustedes terminen de capturar su información dentro de este layout, lo que tendrían que hacer sería guardar su archivo. Una vez que esté guardado vamos a regresar al sistema de nómina y en el mismo botón de catálogo, dentro del mismo catálogo de empleados en el menú de catálogo, vamos a darle en el botón de importar. Al momento de seleccionar importar nos va a pedir que busquemos el archivo que acabamos de buscar para que empiece a hacer una conciliación de columnas y posteriormente dar de alta a los empleados dentro de nuestro sistema de nómina. Por último, tenemos una tercera opción que es para dar de alta empleados a través de 3 archivos que se descargan desde nuestra aplicación del SUA. Estos archivos los vamos a encontrar en la aplicación dentro de nuestro menú del SUA. En la parte de descripción del video les vamos a dejar el link de la liga de un manual para que vean cómo se descargan estos archivos desde el SUA. Y los archivos que nos va a pedir el sistema son los siguientes. Son 3 archivos TXT. Estos archivos los vamos a poder nosotros almacenar en alguna ruta que nosotros tengamos y les voy a mostrar los archivos. Aquí están. Necesitamos el archivo AFIL, el archivo ASEG y el archivo MOVT. Estos 3 archivos se van a poder descargar desde su aplicación del SUA. Les decía que en la parte de la descripción del video van a poder encontrar una liga donde van a tener un tutorial de cómo descargar estos archivos dentro del SUA. Y una vez que ya tengamos nuestros archivos en el sistema de nómina, vamos a ingresar al botón de IMSS Infonavit y aquí tenemos una opción que dice importar trabajadores desde el SUA. Le vamos a dar un clic y nos dice que se recomienda hacer un respaldo. Vamos a continuar y aquí nos pide los 3 archivos. Archivo de trabajador. Aquí nos dice que corresponde al archivo ASEG TXT. Vamos a buscarlo. En este caso yo lo tengo en mi escritorio. Voy a copiar mis 3 archivos al escritorio para que sea más fácil encontrarlos.
Ya tengo mis 3 archivos en mi escritorio y voy a regresar entonces en el menú IMSS Infonavit, importación trabajadores desde el SUA, y vamos a continuar seleccionando el primer archivo que nos solicita, que es el archivo ASEG. Voy a buscar en mi escritorio y ya tengo aquí el archivo ASEG. El siguiente que nos pide es el archivo AFIL, que es el dato de afiliatorios. Aquí está. Y tenemos el archivo de movimientos. Cuando nosotros hayamos ingresado los 3 archivos dentro de nuestro sistema, vamos a darle clic en el botón de procesar archivos. Y aquí nos dice que el registro patronal que trae este ejemplo no se encuentra dentro de mi catálogo de registros patronales. Sin embargo, me dice que si deseo darlo de alta en este momento, le voy a poner que sí, y ya me dio de alta el registro patronal. Ahora, en esta parte ya me va a poner la información correspondiente a mis empleados. ¿Cuál es la desventaja que tendríamos desde aquí? La primera ventaja que encontramos, y yo creo que es de las más importantes, es que ya no tenemos que estar capturando la información como el nombre del empleado, su apellido paterno, su apellido materno, su salario base de cotización, su base de cotización, su sueldo base de cotización del SUA, ¿ok? Y ya desde aquí nosotros lo que tendríamos que ir haciendo es asignar el código correspondiente a cada empleado. A este le vamos a poner el número 100, este va a ser el número 200 y este va a ser el número 300. Yo puedo seleccionar en qué tipo de periodo están o modificarlo. Por ejemplo, si este empleado va a estar en el catorcenal, yo con un clic modifico en dónde se va a encontrar. En las columnas que están más hacia la derecha vamos a encontrar el departamento, qué tipo de trabajador es, ¿okay? Su puesto, el lugar de nacimiento, la unidad médico familiar, y lo último que restaría para concluir sería darle importar trabajadores. Aquí nos dice que la importación ha terminado. Y si yo le doy clic al momento de que en esta pantalla anterior nos muestra esta bitácora donde nos dice si sí se dio de alta el empleado o si hubo algún error al momento de darlo de alta. Le voy a dar cerrar y si regreso a mi catálogo de empleados vamos a ver que ya los tenemos dado de alta dentro de nuestro sistema. Lo único que hicimos prácticamente fue dar de alta su código y modificar el tipo de periodo en el que se encontrará cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, estas son las 3 maneras en las que ustedes pueden estar trabajando o pueden dar de alta a sus empleados dentro del sistema de nómina. Recordemos que puede ser de forma manual, a través de un archivo de Excel o con los archivos que pueden descargar directamente de su aplicación del SUA. Por esta ocasión terminamos. Esta es la primera cápsula que grabamos para el sistema de nómina. Por favor, acompáñanos en las siguientes y suscríbanse al canal de Asesoría LIMAC para que estén enterados de nuestros siguientes videos. Gracias.